La primera función que hay que utilizar en GES-Residuos es datos generales. En esta función se definen algunos datos específicos de la obra que se va a construir. Por ejemplo, la superficie total construida, supongamos por ejemplo 1000 metros cuadrados. En caso de que se vaya a hacer algo de excavación, se puede definir también el volumen de la excavación, supongamos por ejemplo 100 metros cúbicos, el factor de esponjamiento de tierras y el factor de esponjamiento de residuos. A continuación, se elige el tipo de obra que se va a realizar. Por ejemplo, si se elige una obra de reforma, se estima que la cantidad de residuos generada será de 3 metros cúbicos por cada metro cuadrado de superficie total construida. Si se elige una obra de edificación de nueva planta, en ese caso la estimación es de 0,16 metros cúbicos de residuos por cada metro cuadrado de superficie total construida. Las siguientes casillas muestran también los porcentajes de cada tipo de residuo que se espera generar. La siguiente función es tipos de residuos, donde se muestra la lista europea de residuos definida en la orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, y en ella se especifican los distintos tipos de residuos, de acuerdo con esta clasificación europea, que se van a generar en el transcurso de la obra. La función estimación de residuos permite calcular las cantidades estimadas que se piensan generar de cada uno de los tipos de residuos. Este cálculo se puede realizar mediante dos métodos. Hay un método aproximado, que es el que utiliza los porcentajes definidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos, y hay un método exacto que calcula las cantidades de cada tipo de residuos a partir de la información existente en el presupuesto de ejecución material de la obra, en el cual se incluyen mediciones y precios descompuestos que pueden incluir también información sobre las cantidades de residuos que se van a generar. Vamos a ver en primer lugar el método aproximado. Partimos de la superficie construida, que habíamos dicho que eran 1000 metros cuadrados, el volumen de tierras de excavación de 100 metros cúbicos, y dado que el Real Decreto 105/2008 pide que esta información se incluya tanto en volumen como en peso, se utiliza la densidad para convertir a toneladas. En esta lista aparecen los porcentajes estimados en el Plan Nacional Integrado de Residuos, donde se define el porcentaje de cada tipo de residuo que se espera generar. Estos porcentajes se pueden modificar, de modo que si alguno de ellos, por ejemplo, se estima que no se va a generar en la obra, se puede poner a 0, o si alguno de ellos se quiere cambiar su valor, se puede hacer directamente tecleando en su casilla. Al variar los valores, el programa recalcula todos para sumar de nuevo el 100% del residuo generado. A partir de la densidad media de cada tipo de residuos, se calcula el volumen estimado para cada uno de ellos. También es posible indicar si dentro de la propia obra se va a reciclar algún porcentaje de esos residuos. Por ejemplo, el 30% de la madera se podría reciclar en la propia obra en las hogueras que se vayan a realizar para calentarse, etc. De este modo se tienen las cantidades aproximadas de cada uno de los tipos de residuos. Si se tiene un presupuesto que incluya precios descompuestos con información de las cantidades de residuos, que la mayoría de las bases de precios están ya incluyendo esta información en ellas, se puede pulsar el icono, cálculo automático a partir del presupuesto, se elige el nombre del archivo del presupuesto, se pulsa aceptar, y de ese modo se calculan automáticamente las cantidades a partir de las mediciones y las descomposiciones de residuos existentes en el presupuesto. Vamos a ver esa información en GEST. Elijo el menú Proyecto y el árbol de proyecto, y aquí vamos a ver el presupuesto de ejecución material de la obra. En la zona superior vemos las partidas existentes y en la zona inferior las descomposiciones. Por ejemplo, la fábrica para revestir incluye esta descomposición que muestra los elementos que realmente se van a utilizar para construir la fábrica, pero también tiene una descomposición de residuos que se muestra pulsando el icono, donde se indican las cantidades de cada uno de los tipos de residuos de la lista europea que se van a generar. Por ejemplo, para hacer un metro cuadrado de fábrica de ladrillo, se van a generar 0,20 kilos de plástico y 0,10 kilos de papel. Y también se definen en volumen. Esta es la información que utiliza el programa para calcular las cantidades exactas de cada tipo de residuos que se van a utilizar.
y, como digo, las bases de precios habituales están ya incluyendo esta información en ellas. Continuemos con las funciones de getResiduos y, después de haber estimado las cantidades existentes de cada uno de los tipos, la función gestión de residuos permite analizar el destino final de estos tipos de residuos. En la zona izquierda se puede definir el destino de los residuos y en la zona derecha el tipo de recipiente que se va a utilizar para gestionarlos. En cuanto al destino, hay tres opciones. Vertido mezclado significaría mezclar distintos tipos de residuos y verterlos conjuntamente. Esto está prohibido en la mayoría de los casos. Vertido fraccionado significaría separar cada tipo de residuo y verterlos de un modo independiente. Y lo óptimo sería que el destino se trate de una planta de reciclaje. En cuanto a los recipientes, se pueden elegir camiones de distintos tamaños, contenedores o bidones para el caso de los residuos potencialmente peligrosos. Se definen los tamaños habituales de estos recipientes, pero con los iconos superiores también se pueden crear tamaños nuevos de recipientes que se deseen utilizar. Por ejemplo, podríamos crear un contenedor nuevo de 10 metros cúbicos. De ese modo se puede utilizar para cualquier tipo de residuos. Figuraría ya su columna habilitada. Elegir un tipo de recipiente u otro va a influir en el cálculo del presupuesto de la gestión de residuos, dado que se va a calcular el número de contenedores necesarios y el coste individual de cada uno de ellos. Veamos a continuación la función presupuesto, donde se va a generar el presupuesto de todo lo que va a suponer gestionar estos residuos. El coste, por un lado, del transporte y, por otro lado, de los cánones de vertido. En el capítulo transportes se ha generado una partida para cada tipo de residuo en función del recipiente que se va a utilizar. Por ejemplo, en este caso se ha activado la partida de transporte de tierras de excavación en camión de 10 toneladas. El precio unitario figura ya automáticamente, pero se puede modificar si se requiere. Y la medición indica el número de camiones que se van a necesitar en función del tamaño del camión y de la cantidad total a transportar. Del mismo modo podemos ver otras partidas. En este caso se necesitan 2 contenedores de 7 metros cúbicos para transportar los residuos de asfalto. También se necesita, por ejemplo, un contenedor de papel de 7 metros cúbicos y así sucesivamente con los distintos tipos de residuos. Por ejemplo, para los residuos de yeso se necesitarán 3 contenedores y este es su importe. A continuación está el capítulo de cánones, donde se indica el canon de vertido de cada uno de los tipos que se estima que nos cobrarán. Por ejemplo, para la planta de reciclaje de madera se van a generar 4,98 unidades y el precio unitario es de 2,97. Y así sucesivamente. Este presupuesto se puede imprimir directamente desde getResiduos o se puede incluir como un capítulo más dentro del presupuesto de ejecución material de la obra. También es posible exportarlo a formato BC3 para utilizarlo con cualquier otro programa de presupuestos. Para eso se puede utilizar la función exportar y en la lista desplegable de tipos de archivo se puede elegir el formato BC3. La función denominada Estudio de gestión de residuos permite organizar los capítulos y subcapítulos del documento que finalmente se presentará. Por ejemplo, tenemos un capítulo con el objeto del estudio, donde se cita la normativa vigente, la descripción de la obra, donde se pueden utilizar variables para describir la obra, la normativa autonómica aplicable, se puede elegir cuál de las comunidades autónomas se quiere incluir dentro del documento. También se pueden definir prescripciones técnicas donde se indican todas las condiciones que debe cumplir la gestión de residuos a lo largo de la ejecución de la obra. Vamos a ver por último el informe que se genera mediante la función informes y gráficos. Sería el resultado final del documento a imprimir.
Inicialmente se muestra una portada con la descripción del proyecto, a continuación el índice, a continuación los textos que hemos ido viendo en cada uno de los capítulos del documento, como son los relacionados con la normativa vigente al respecto, etcétera. Las variables se sustituyen por sus valores, como es en el caso, por ejemplo, del autor del estudio, la descripción de la obra, etcétera. La normativa autonómica de la comunidad que hayamos seleccionado. A continuación está la relación de los tipos de residuos que se van a generar en concreto en esta obra según la lista europea. Las cantidades, según la tabla que comentamos anteriormente. El destino que se le va a dar a cada uno de los tipos de residuos y los tamaños de los contenedores que se van a utilizar, etc. Estos serían las prescripciones técnicas que se van a tener en cuenta en la obra, etc. También es posible generar otro tipo de resultados que pueden ser de tipo gráfico. Estos gráficos que vamos a ver muestran las cantidades que se estima generar de cada uno de los tipos de residuos. Pueden ser gráficos de sectores o gráficos de barras.